presentaros el segundo caso, que era el primero, recordar que lo va a presentar pues, la doctora Marta Osorio, de aquí, del Hospital de La Paz, de Nefrología de Adultos, que se titula Hiperoxaluria primaria, caso clínico hacia la terapia génica. Muchas gracias, Marta, por participar. Bueno, muchas gracias a vosotros por pensar en mí y en este caso para participar en este foro. La verdad es que vamos a hablar un poco de hiperoxaluria primaria a propósito de un caso clínico que nos permitió utilizar nuevos abordajes y terapias de silenciamiento génico, que es un poco el objetivo. Como saben y todos ustedes conocen, la nefropatía por oxalato incluye cualquier entidad de enfermedad renal que se asocia a estos depósitos y que son en un alto porcentaje los causantes de esa progresión renal que cursa con una lesión tubular y nefritis tubulointersticial aguda y crónica, y que además tienen un diagnóstico no solo radiológico a diferencia de la nefrocalcinosis, sino también anatomopatológico, porque como ven en la imagen, se pueden observar esos depósitos de oxalato cálcico en los túbulos y esa deserción, atrofia e inflamación que asocian y que por ende va a conducir a esa nefropatía tubulointersticial crónica, que es progresiva. Y con luz polarizada podemos observar la birefringencia de estos cristales de oxalato, que los diferencia de los otros más comunes de fosfato cálcico. En estas entidades, el agente causal es esa hiperoxaluria, es decir, la eliminación de oxalato por encima de 0,5 milimol al día ajustada a superficie corporal, y esta es la que debe intentar aclararse en cuanto al origen para valorar cuál es el abordaje más indicado. Es verdad que tenemos diferentes formas de clasificar la hiperoxaluria. Podemos atender a su origen, puede deberse a una excesiva absorción intestinal por una conocida grupo que se llama hiperoxaluria entérica, en el que efectivamente intestinos cortos o con inflamación producen una mala absorción de ácidos grasos y de sales biliares, y esto condiciona una mayor permeabilidad de la membrana colónica al oxalato. O en situaciones en las que las bacterias que habitualmente se encargan de la degradación de estos cristales y de este oxalato pues están mermadas, como puede ser la Oxalobacter forminges, que en situaciones de antibioterapia prolongada puede verse distendida. Podemos también tener una hiperoxaluria en base al origen porque nosotros la estamos produciendo, porque existe una excesiva producción endógena, bien derivada de aumento de precursores externos, es decir, pues precursores a veces alimentarios, pero otras veces vitaminas C o incluso situaciones de intoxicación como el etilenglicol, o porque tenemos déficit vitamínicos que nos van a proporcionar esa sobreproducción. Y como es el caso que nos va a ocupar ahora, tenemos la posibilidad de estar produciendo esa excesiva producción endógena a nivel hepática por trastornos hereditarios autosómicos recesivos como el de la hiperoxaluria primaria. Y por ende también tenemos este gran bloque que siempre nos persigue de las etiologías desconocidas y de esas hiperoxalurias pues que se terminan catalogando como idiopáticas. Pero yo creo que en clínica y en mi modesta opinión, tal vez el grosso del diagnóstico diferencial se basa en diferenciar si la hiperoxaluria es secundaria o es primaria, porque la agresividad de la patología es muy diferente y el abordaje también. En el caso de las hiperoxalurias secundarias, recordad que es ese amplio abanico de agentes y de situaciones multifactoriales, pues lo que comentábamos de la hiperoxaluria entérica, de intoxicaciones, de producción derivada de precursores externos, etcétera. La eliminación de oxalato en orina suele ser algo menor que en la primaria, de 0,5 a 0,7. La afectación es multifactorial y la enfermedad renal puede ser asociada, pero no secundaria a esos depósitos o a esa eliminación, y característicamente los cristales son de dihidrato de oxalato cálcico, a diferencia de la primaria, que típicamente tiene esos cristales de monohidrato de oxalato cálcico y que además tiene una mayor expresión porque tiene una eliminación de oxálico en orina mucho más aumentada, mayor de 0,7 milimol al día, pero si alguno tiene algún caso, mucho más aumentada de 0,7, y que se debe a este grupo de trastornos hereditarios autosómicos recesivos que producen una sobreproducción hepática de oxalato, sobre todo porque su precursor, el gliosilato, está sobreexpresado. Estos pacientes tienen enfermedad renal progresiva y un poco determinada por esa hiperoxaluria, que además presentan biopsias compatibles y que efectivamente tienen una mayor posibilidad de tener una repercusión extrarrenal, puesto que cuando el filtrado glomerular desciende de 30 mililitros minuto y el oxalato no puede ser eliminado por orina, comienza a depositarse a nivel extrarrenal, produciendo esta situación de oxalosis que tan grave y tanto marca la mortalidad de nuestros pacientes. Por supuesto, son pacientes más jóvenes porque son de causa hereditaria, con una presentación más agresiva, como ven, y con un diagnóstico que debe basarse en el abordaje genético.
Perdonad, que tengo este dedo que no lo encuentro. En clínica podemos utilizar, si tenemos esta sospecha clínica y tenemos además la determinación de oxaluria, el recordatorio de que debemos medirla en unas condiciones de pH más o menos óptimas, entre 5 y 7, para intentar evitar que se nos esté perdiendo ese oxálico en forma de CO2 a pHs más básicos, y recordar que tenemos que acompañar de determinaciones también de citraturia. Cuando tenemos esa determinación confirmada en 2 ocasiones, podemos pensar si tenemos indicadores de esa sospecha de hiperoxaluria primaria. Tenemos un oxalato en orina muy elevado, cristales de monohidrato, historia familiar, afectación transversal, por supuesto que es una herencia recesiva en hermanos, y esa situación de gravedad a edades tempranas, incluso con manifestaciones de oxalosis. Si esto es así, nos iríamos a descartar una hiperoxaluria primaria, que podemos apoyarla en otras determinaciones si tenemos la oportunidad de medir oxalato en plasma, sobre todo siempre que el filtrado esté por debajo de 30, en estos valores por encima de 50 micromol litros en los pacientes que todavía no están en diálisis. Si no es así, deberíamos descartar causas de hiperoxaluria secundaria, y hay que apoyarnos en el estudio genético, porque efectivamente, aunque en estos pacientes la historia clínica ya es más, está más acotada, pues siempre hay que confirmar que efectivamente lo que estamos pensando está pasando de verdad. Y la biopsia renal queda un poquito más relegada a situaciones en las que quepa la duda de efectivamente cuál es este daño tisular o qué es lo que está teniendo lugar. Recordamos entonces que pacientes jóvenes que tienen afectación familiar en una herencia recesiva, es decir, en hermanos con una situación de enfermedad renal grave, con tubulopatías, cálculos atípicos o cálculos o historias de nefrolitiasis muy severas, y, por supuesto, cuando haya manifestaciones extrarrenales, deberían hacernos pensar en una afectación génica y, por tanto, descartar una hiperoxaluria primaria, que tiene un espectro clínico muy amplio y que ojalá y la pilláramos en las primeras fases de la enfermedad, pero que muchas veces nos encontramos en situaciones en las que ya la enfermedad renal ha progresado y ese depósito empieza a ser extrarrenal porque el filtrado ha descendido por debajo de 30 mililitros minuto, y tenemos esa situación de oxalosis en la que el oxalato no está solo limitado al riñón, sino que está produciendo daño en la retina, en el miocardio, en los vasos sanguíneos, en el hueso, en la médula ósea, en los nervios y en los tejidos subcutáneos o incluso en los vasos con isquemia. Y esto condiciona, por supuesto, el pronóstico de los pacientes. Atendiendo a la enzima que está afecta en esas hiperoxalurias primarias, como veis en la imagen, podemos encontrarnos con una hiperoxaluria primaria tipo 1, que veis en rojo, afectando al renal gliosilato aminotransferasa, la tipo 2 o la tipo 3. La hiperoxaluria primaria tipo 1 es la más frecuente de las hiperoxalurias, afecta a un 80% de los pacientes que están diagnosticados de hiperoxaluria primaria, y es la más grave también. A veces no sucede solo porque efectivamente falta esta enzima, sino porque está mal localizada en el hepatocito y en lugar de encontrarse en el peroxisoma lo hace en la mitocondria y es igual de disfuncionante que si no existiera. Y estos son los 4 alilos un poco más frecuentemente asociados a esta patología. Destacar que la primera variante que veis ahí, la glicina arginina, se considera algo más benigna porque parece mejor respondedora a los tratamientos con vitamina B6 y piridoxina, pero que no es desgraciadamente la más frecuente en nuestro país, que es la tercera, la que modifica esa leucina por treonina, que es la más frecuente en el norte de África, Canarias y en nuestros medios. La hiperoxaluria primaria tipo 2 y 3 son menos frecuentes, un 10 y un 2,5% de los casos respectivamente, pero afortunadamente también menos agresivas. Como veis, la hiperoxaluria primaria tipo 2 tiene como diana ese déficit de gliosilato hidroxipiruvato reductasa, y en la tipo 3 el agente causal es un poquito más abajo, estamos deficitarios del 4-hidroxidos oxoglutarato aldolasa. En cualquiera de los dos casos estamos promocionando que el gliosilato no se degrade y por tanto sea un precursor directo de ese oxalato. Y este es nuestro caso, porque partiríamos de un varón que es originario de Marruecos, que cuando llega a nuestra consulta tiene 26 años y ya una historia familiar con una hermana afecta de hiperoxaluria primaria tipo 1 que trasplantaron en el 12 de octubre de hígado-riñón. Tiene una enfermedad renal crónica cuando llega con un filtrado de 69 mililitros minuto y una historia de nefropatía obstructiva y urolitiásica muy importante, que como veis ha necesitado muchos abordajes con ureteroscopia, colitofragmentación con láser, catéteres J, y en el último instancia, en el que fue más reciente, el que tuvo CRU litiásico izquierdo, que tuvo además una pielonefritis asociada y que condicionó un fracaso renal agudo hasta 50 mililitros minuto de filtrado. Él presentaba estos valores de oxalato en orina cuando llega, muy elevados, 1,5 casi milimol día,
y en un estudio genético compatible que, como veis, incluye esa variante que comentábamos, disoleucina treonina, la 244, que es la más frecuente en nuestro medio, que se describió y se confirmó con Sanger y está descrita como patogénica y que efectivamente afecta a ese nivel que veis en la pantalla, en la que el gliosilato no es capaz de degradarse a glicina y piruvato y por tanto se acumula como precursor directo para transformarse en oxalato. ¿Qué podíamos hacer? Pues yo creo que lo que intentamos hacer todo es reducir la sobresaturación urinaria de oxalato, sea o no genética la causa, hidratar y sobrehidratar a nuestros pacientes, evitar situaciones depletivas, evitar cualquier daño renal que pueda agravar esa situación de enfermedad renal crónica que condicione después el depósito extrarrenal de oxalato. Aunque no está muy claro cuál es el papel, sobre todo en las hiperoxalurías primarias, limitar la ingesta de precursores alimentarios ricos en oxalato, pero también ingestas elevadas de vitamina C, que tiene una gran biodisponibilidad de oxálico, y además evitar dietas bajas en calcio, porque esto va a aumentar la permeabilidad colónica al oxalato. Además de reducir esa saturación, podemos alcalinizar la orina. Las guías de recomendaciones europeas del 2023 hablan del citrato como agente que alcalinice la orina a estos valores, recordando que no podemos sobrepasarnos porque si pasamos de 7,5 podemos aumentar la precipitación de los otros cristales, los de fosfato cálcico, y recordando que el citrato lo que hace en realidad es secuestrar el calcio para que no puedan producirse esos cristales de oxalato cálcico. Y abordar de forma lo más precoz y lo más invasiva o intensiva que podamos las situaciones que puedan dañar esa enfermedad renal ya preexistente, como son las litiasis o nefrolitiasis en nuestros pacientes. Pero claro, el punto sería poder ir a la causa. Es decir, si tenemos una hiperoxaluria entérica y podemos hacer algo para que esa mala absorción de ácidos grasos y de sales biliares mejore, tal vez tengamos algún efecto más. Y en la hiperoxaluria primaria, el punto es si podemos reducir esa síntesis tan aumentada a nivel hepático. Y esto es difícil porque sabemos que en enfermedad renal terminal la tasa de producción de oxalato supera ampliamente la capacidad que tenemos para eliminarlo, incluso con técnicas dialíticas. Está indicada la piridoxina porque es un agente que potencia esa enzima, justo la que faltaba, la alanina gliosilato aminotransferasa, y como veis es eficaz en un porcentaje muy alto. Esto no está acotado por variante, por genotipo, pero efectivamente es más eficaz en los genotipos que comentábamos antes de glicina arginina y no tanto en los que tenemos en nuestra práctica clínica. Pero algo más podemos hacer, pues es verdad que recientemente tenemos estas nuevas terapias de silenciamiento génico que utilizan ácidos ribonucleicos de interferencia que pueden establecer algún stop en esas vías de metabolismo del oxalato. Veis en la imagen que tenemos dos agentes que están, uno ya aprobado, otro ha terminado ya el reclutamiento y el estudio para ellos. El nedosiran actúa un poquito más distal en esa transformación de gliosilato mediada por el LDH para transformarse en oxalato, y lumasiran actúa un poquito más anterior en el escalón, en la hiperoxaluria, sobre todo primaria tipo 1, porque lo que está interviniendo es en la producción de oxidato a partir del glicolato. Si nosotros inhibimos la glicolato oxidasa que ven ahí en la pantalla, intervenimos en la transformación de ese glicolato en gliosilato y por tanto reducimos ese gliosilato como precursor del oxalato. ¿Esto siempre está indicado? Pues no. Recordar que efectivamente hay genotipos que son más respondedores a la AB6 y las guías del 2023 dicen, bueno, pues estaría indicado valorar terapia con silenciamiento génico en aquellos pacientes que genotípicamente ya van a no responder a esa piridoxina o a esa AB6, que aunque tengamos un genotipo que, bueno, puede ser respondedor, que es ese que ven ahí que pone B6 positivo, tengan un fenotipo lo suficientemente agresivo como para plantearse algo más, porque aunque vayan a responder, pues a lo mejor no han respondido del todo a la piridoxina, e incluso en aquellos que no tenemos claro, pero que ya tenemos una entidad importante. No lo recomiendan en aquellos que estén respondiendo bien y que tengan un genotipo ya un poco más favorable, claro está. Y este es nuestro paciente en el que ya habíamos intentado pues, todo lo que estaba en nuestra mano, hidratación, citrato potásico, tratamiento con piridoxina ajustado a peso y estaba en tratamiento de ese fracaso renal obstructivo infeccioso que había tenido recientemente, y planteamos si podíamos utilizar terapias de silenciamiento génico en práctica clínica habitual.
¿Por qué? Porque efectivamente el lumasiran había demostrado que puede reducir los valores de glioxilato porque inhibe la transformación desde el glicolato y porque los estudios en pacientes sin o con enfermedad renal habían sido favorables. En aquellos pacientes que no tenían enfermedad renal consiguió una reducción del oxalato en orina de hasta el 53% y en aquellos otros que ya tenían enfermedad renal o que incluso estaban en hemodiálisis consiguió reducir las tasas de oxalato en plasma, lo que nos importa mucho para esa oxalosis tan temida. Pues esto fue lo que hicimos. El 9 de febrero recibió su primera dosis de estos ácidos ribonucleicos interferentes que inhiben esa transformación de glicolato a gliosilato. Se dio una dosis ajustada a peso que nos facilitaron y la administración es subcutánea y aunque el efecto adverso más descrito es el dolor local, la verdad es que nuestro paciente no lo presentó en ningún momento. El protocolo de administración son 3 pautas mensuales, después hay que hacer un control que te permita seguir adelante para pautas trimestrales que empiezan en el mes 4 y necesitas haber confirmado que efectivamente existe una reducción de la oxaluria suficiente. Este fue nuestro caso, se redujo la oxaluria por encima de ese 30% que nos pedían, un 38%, con una función renal que se estaba recuperando tal vez, yo creo, del fracaso previo, no es que el fármaco interfiriera, solo tenemos además estas determinaciones, con una citraturia que la verdad es que aumentó, tal vez también aumentó su adherencia terapéutica a otras medidas y sin datos diferenciales en calciuria, fosfaturia, calcio, fósforo y magnesio en plasma, sin tener tampoco ninguna alteración relevante, al menos clínicamente, de las transaminasas y el perfil hepático y sin tener esa acidosis que a veces está descrita porque al inhibir la transformación de glicolato a gliosilato estás acumulando ese glicolato, ese ácido. Estas son las recomendaciones que las guías europeas hacen para cualquier paciente con hiperoxaluria primaria que esté en tratamiento habitual, no de abordaje génico, en el que hace mucho hincapié sobre todo en vigilar esa aparición de la oxalosis, y estas las que recomiendan para los pacientes que ya tienen tratamiento o abordaje génico, en el que en realidad solo remarcan que en función de la función renal, perdón por la repetición, hay que hacer un seguimiento más o menos periódico, más o menos seriado, para establecer no solo si tú estás teniendo efecto en cuanto a oxalato y por ende glicolato que se te va a acumular y función renal, sino también para vigilar esas posibles manifestaciones extrarrenales que podemos deber a la oxalosis. Estas son un poco sus futuras líneas de trabajo. Yo creo que vamos a tener que establecer qué efecto tienen las terapias génicas, qué efecto tienen las terapias no génicas, pero que están interfiriendo en esa vía de transformación del oxalato. Está en marcha un estudio con estiripentol que modifica la LDH final, que es esa transformación del glioxilato a oxalato, y también qué efecto tienen las medidas habituales que están un poco más a nuestra mano y determinar un poco más sobre hiperoxaluria primaria tipo 2 y 3, que dada su frecuencia pues no están muy investigadas. Esta es la bibliografía que utilicé de consulta. Y nada más, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Curiosidad. Marta, ¿cómo crees que el estudio genético puede un poco lanzar toda esta parte de la terapia en esta enfermedad? O sea, yo creo que es determinante. La verdad es que vengo a hablar de una patología que casi pido perdón porque tiene una frecuencia de 1 o 3 pacientes por millón de habitantes, pero yo pienso, si esta patología que tiene una frecuencia de 1 o 3 pacientes por millón de habitantes tiene un tratamiento curativo, pues hay mucho por hablar. Entonces siento que efectivamente el estudio genético es determinante. Primero porque en estos abordajes que ya están un poco en marcha, ya está determinado en qué punto actúan y en la hiperoxaluria primaria tipo 1, efectivamente el lumasiran está concretamente indicado. En la 2 y en la 3 tendría más sentido ir a la LDH, es decir, situar el punto en el que está fallando ese metabolismo del oxalato te va a permitir elegir el tratamiento. Y porque además yo creo que incluso las propias guías hablan de genotipos más o menos respondedores a las terapias previas y bueno, de cuáles se podrían beneficiar más de otros abordajes. Me parece que yo creo que vamos a aprender mucho de la genética porque la clínica es variada. Pues la verdad es que hay un estudio que me revisé hace poquito porque esa es la pregunta de solo 5 pacientes que habla un poco de si efectivamente esto va a impedir, o sea, va a hacer que no lleguemos al trasplante hepático y tienen buenos resultados, pero no me atreví a traer la diapositiva porque me parece que efectivamente son 5 pacientes, pero sí, el tratamiento es de por vida.
porque es una interferencia génica en un esquema, en un metabolismo que ya está dañado, que no se arregla, se limita el precursor, pero no nada más. ¿Cómo es de caro el tratamiento? Muy caro ese Muy tratamiento. caro, ¿cuánto es muy caro? Muy caro. De hecho, en nuestro país el ministerio Que solo los nos... gerentes no quieren Pues es un tratamiento que, aunque las recomendaciones europeas dicen que se puede poner con más de 30 o con menos de 30 de filtrado, en España solo lo puedes poner si tienes más de 45 de filtrado, un estudio genético compatible con hiperoxaluria primaria tipo 1, por supuesto, haber tenido una prueba de fallo-error con la piridoxina, porque si es respondedora a piridoxina no ha lugar. Entonces, o sea, quiere decir que tienes unos criterios y por afuera de aquellos no está indicado solo como uso compasivo. Muy caro, es un tratamiento muy caro. Domingo, por ahí. Perdón. Pues la verdad es que yo creo que no. No es que tengamos tantos casos, porque insisto en que la frecuencia es muy bajita. Nosotros tenemos 4 casos en la consulta y porque han sido remitidos, y otros 2 casos se fueron a Valdebrón a hacer el tratamiento del ensayo clínico con Edosidan. Y yo creo que todos ellos reciben vitamina 6 o peridoxina como primer tratamiento de abordaje, aunque a lo mejor luego genéticamente no sea más o menos respondedor. Yo creo que la usamos en general. Hombre, si tenemos claro que es una hiperoxaluria entérica o que es otra cosa, pues todavía no sé, pero yo la usamos de entrada. Sí, ahí hay hospitales, nosotros no es que tengamos un test establecido, hay hospitales que hacen un test de respuesta a piridoxina y en función de ese test hacen el siguiente paso. Nosotros el test fue la clínica y los niveles, que efectivamente pese al tratamiento con dosis que están un poco más altas incluso de los 5 miligramos kilo, no hubo ninguna respuesta, ni clínica, ni de hiperoxaluria, no tuvimos respuesta. ¿Qué más querías preguntar? Sí, perdón. A ver. Una pregunta un poco básica, pero ¿cómo es posible que la hiperoxaluria primaria y secundaria produzca lipias y tratamientos diferentes? Ya. Que no sea muy raro de todo, cuando en realidad clínicamente son las mismas. Y la segunda pregunta es la que necesito también, que cuando tú sospechas o tienes sospecha, es mucho pedirle a la persona que sigue dentro de las diferencias, son muy diferentes, o hay ciertas experiencias algo diferentes. Pues la verdad es que casi pido perdón porque voy a hablar sin conocer, porque no tengo claro lo difícil que es. Yo creo que no es difícil diferenciarlo morfológicamente en el sedimento porque es macroscópico, pero, bueno, en realidad es microscópico, pero quiere decir que se ve fácilmente con la visión. Pero no tengo claro si además tampoco son completamente determinantes. Quiero decir que lo que yo no tengo mucha experiencia, pero escucho de otros centros que son también de referencia, no siempre tener un cristal de monohidrato de oxalato cálcico es diagnóstico de hiperoxaluria primaria tipo 1, que yo creo que no, tampoco. Entonces, tampoco es tan determinante, está descrito como algo muy característico, pero tal vez no sea patoneumónico de la situación. Pero bueno, Pues muchas gracias. muchas prudencias porque no lo sé exactamente. Muchas gracias, Marta. Vale.